Saludo esta tarde y le agradezco al doctor José Nabor Cruz Marcelo. Él es el secretario ejecutivo del Coneval. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adán. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Gracias, al contrario a ti. Y precisamente hablar hemos estado tocando este tema, la situación de las personas de la tercera edad de nuestro país, en cifras precisamente de Coneval. ¿En qué momento nos encontramos y cuál es la situación de las personas, de los adultos mayores, se les dice aquí en nuestro país? Claro que sí, con mucho gusto, Adán. Te comento, bueno, Coneval emite cada 2 años la medición oficial de pobreza del Estado mexicano. La última medición la dimos a conocer el pasado agosto del año pasado, y mientras que en el porcentaje promedio nacional, 43.9% de la población, insisto, general, estaba en situación de pobreza. Para el caso específico de adultos mayores, ubicamos el 37.9% de la población adulta mayor en situación de pobreza, es decir, en un menor porcentaje que en el promedio nacional. Este 37.9% representa alrededor de 4.5 millones de adultos mayores en situación de pobreza, o hay una reducción entre 2018 y 2020. De hecho, te puedo comentar que fue el único grupo poblacional que redujo el porcentaje de población en situación de pobreza entre 2018, que era 43.2% de la población, a un 37.9% en 2020. También, dadas las estimaciones del Coneval, podemos plantear el porcentaje de población adulta mayor en situación de pobreza extrema, es decir, aquellas personas que tienen muchos menores ingresos y más carencias sociales, y este porcentaje fue de 6.7% de la población adulta mayor en situación de pobreza extrema, que representa en cifras alrededor de 800,000 adultos mayores. Si lo vemos en cuanto al ámbito estatal, ahí tenemos desafortunadamente un extremo muy acotado. En cuanto a Chiapas, es la entidad con un mayor porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza. Alrededor del 65% de los adultos mayores chiapanecos está en esta condición, mientras que contrastamos con Nuevo León. En esta entidad hay el menor porcentaje de adultos en situación de pobreza, con solamente el 22%. Prácticamente la mayoría de las entidades federativas del país se ubican en un rango entre el 30 y el 40% de su población en situación de pobreza para los adultos mayores, pero evidentemente Chiapas y Oaxaca y Guerrero son las tres entidades con el mayor porcentaje de población en adultos mayores. Doctor, lo que hace el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, pobreza extrema tiene algunos detalles que se pueden mencionar. Quien está en pobreza extrema, de esta cifra que nos dabas de casi 800,000 adultos mayores, digamos que no tienen acceso a techo firme, agua. ¿Qué es lo que se mide? Claro que sí, Adán. Te comento muy rápidamente. Coneval utiliza 6 carencias para monitorear la situación de pobreza en el país: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a servicios de seguridad social, 2 que efectivamente tienen que ver con el ámbito de la vivienda, espacios de la vivienda que tienen que ver con el tipo de techo, muro, piso y si hay hacinamiento, y la carencia que tiene que ver con servicios básicos de la vivienda, es decir, si esta cuenta con drenaje, luz, agua potable, y también la carencia alimentaria. Pues de acuerdo a las cifras del Coneval, mayoritariamente los adultos mayores en nuestro país que están en situación de pobreza extrema tienen una problemática de rezago educativo. Prácticamente del total de adultos mayores, casi el 50% está reportando carencia, 49.1%, es decir, casi la mitad de adultos mayores no cuentan con al menos la certificación de estudios de primaria completada. Ahí todavía tenemos un rezago importante. También la otra carencia que tienen todavía mayoritariamente un número importante de adultos mayores es la carencia por acceso a la seguridad social. Si bien
haya habido un avance importante, sobre todo porque en esta carencia cuantificamos el impacto positivo que tiene en este momento la pensión de adultos mayores, pero sigue habiendo un 28% de adultos mayores que está reportando la carencia de seguridad social. Es decir, que no cuenta o con una pensión contributiva o con una pensión de adulto mayor derivada de un programa social, en este caso, pues la pensión del gobierno federal mayoritariamente. Y también tenemos tanto en las dos carencias de la vivienda, que son servicios básicos y en ese sentido, 17% de adultos mayores mantienen todavía esta carencia, y la alimentaria, con 18.5% de adultos mayores con la carencia alimentaria. Me parece que esas cuatro carencias, más evidentemente el no contar con ingresos promedios mensuales por arriba del valor monetario de la canasta alimentaria, que estamos hablando de alrededor de 1,950 pesos promedio mensual para las cifras más recientes para mayo de este mismo año, que también dio a conocer Coneval, pues son la caracterización de aquellos adultos que están lamentablemente en situación de pobreza extrema en nuestro país al día de hoy. Doctor, justo que dices esto, es el grupo de población que redujo su situación de pobreza, el único. Eso quiere decir que entonces, lo que mencionabas, los apoyos que están recibiendo parece que están causando efecto, si es que me dices que es el único grupo que redujo su situación de pobreza de entre todos los que se miden. Efectivamente, sobre todo porque si lo vemos en términos, recordar que Coneval utiliza la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares que levanta el INEGI cada 2 años, y a partir de esta encuesta y de la información obtenida, pues Coneval realiza toda esta serie de estimaciones. Sí detectamos de 2018 a 2020 un incremento del porcentaje de personas de 65 años o más que declararon recibir la pensión de adulto mayor de este programa del gobierno federal, mientras que en 2018 esta cifra era de alrededor del 43% de personas mayores de 65 años que declararon recibir este programa social. Ya en 2020 fue de 55.7%, y eso significó una disminución en específico de la carencia por acceso a la seguridad social, mientras que en 2018 la reportaban 41.4% del total de adultos mayores en nuestro país. Esta cifra bajó a un 28.8% en 2020. Evidentemente, lo que planteamos de Coneval, si bien este es un avance significativo, relevante, en específico para la población adulta mayor, también hay que seguir acelerando alguna complementariedad de política pública, sobre todo en el tema alimentario, que como te comentaba, casi un 20% de adultos mayores sigue manteniendo esta carencia, y también casi un 20% sigue manteniendo la carencia por acceso a los servicios de salud. Entonces se requiere también fortalecer, probablemente más a nivel estatal y municipal, políticas o intervenciones de los gobiernos subnacionales en nuestro país que puedan enfrentar estas dos carencias, la de salud y la alimentaria, para tener un mejor esquema de protección social para los adultos mayores en nuestro país. Doctor, en esta evaluación de programas sociales vemos entonces efectiva la pensión, pero nos dices atención médica, está fallando este tipo de servicio o de programa social. ¿Hay otro respecto, no sé, al entretenimiento, esparcimiento que requiere el adulto mayor, algún programa social que sea susceptible de evaluación y que se esté aplicando? Hay una revisión constante por parte de Coneval, evidentemente, de algunos otros variables que nos permitan ir monitoreando el ejercicio de los derechos sociales aquí en nuestro país. Tenemos la plataforma del Sistema de Información de Derechos Sociales, y ciertamente eso nos permite ir monitoreando. Te pongo algunos ejemplos muy puntuales. Desafortunadamente, aún hay una brecha importante en cuanto a la esperanza de vida con discapacidad de las personas mayores de 65 años, prácticamente una brecha de 10 años menos de las personas con discapacidad de mayores de 65 años, tienen una esperanza de vida de un poco más de 10 años menos aquellas personas mayores de 65 años que no reportan alguna discapacidad. O también tenemos desafortunadamente una brecha en cuanto a que 42% de los
hombres mexicanos mayores de 65 años reciben una pensión contributiva, mientras que solamente el 25% de las mujeres mayores de 65 años reciben también una pensión contributiva. Es decir, no solamente se exhibe la brecha laboral salarial en cuanto a las personas en su vida laboral, sino que también este es un efecto negativo de esta brecha salarial al momento de que reciban las pensiones contributivas. Mayoritariamente solo los mexicanos reciben ese tipo de pensión. Es decir, sí se requieren varias otras intervenciones, si bien evidentemente hay actividades más de corte cultural, donde se pueden proporcionar algunas herramientas didácticas o de aprendizaje para los adultos mayores, también culturales y de diversión, como bien lo mencionabas, pero también se requiere evidentemente ir fortaleciendo algunos esquemas también, en este caso, de mayor seguridad social durante el curso de vida, para que al momento de que estos sean ya adultos mayores de 65 años cuenten con un mayor esquema de protección, sobre todo las mujeres. Vemos ahí también un rezago todavía relevante en cuanto a las mexicanas mayores de 65 años que tienen menor acceso a un esquema de protección social que a los hombres. Entonces sería también un pendiente relevante hacia el futuro en nuestro país. Doctor, ¿cuándo sería entonces la siguiente medición? Se acaba de entregar una. ¿Cuándo viene la siguiente para ver pues qué variaciones tenemos? Claro que sí, Adán. Justo ya en este mes de agosto, INEGI comenzará el levantamiento de la nueva encuesta, de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2022. La hará pública en julio del siguiente año, y en ese momento, a inicios de agosto, Coneval tiene la obligación de hacer pública la siguiente estimación de pobreza a nivel nacional y estatal. Lo haremos seguramente a inicios de agosto. Sí, y tendremos ya el corte a 2022 de cuál ha sido la evolución en términos de pobreza, tanto a nivel de toda la población como por grupos poblacionales en específico, como es el caso de adultos mayores. ¿Se seguirán midiendo las mismas carencias, doctor? ¿No se incluirá algo más? Efectivamente, mantenemos estas 6 carencias que te comentaba hace unos minutos, así como la parte del ingreso, como los 7 elementos centrales que tiene Coneval para hacer esta estimación multidimensional de la pobreza en nuestro país. Pues te agradezco mucho al doctor José Nabor Cruz que haya estado con nosotros. Él es el secretario ejecutivo del Coneval aquí en nuestro país. Te agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. Al contrario, un gusto, muy buen día. Gracias.